Bienvenidos a Presente 7, el espacio donde el tiempo se detiene para conectar con lo eterno. En la frecuencia de Esperanza Mía, abrimos el manual de vida para escudriñar las verdades que transforman el corazón. Es momento de profundizar, de cuestionar y de crecer. Iniciamos el estudio de la lección de escuela sabática. Quédate con nosotros, porque tu presente se ilumina hoy. Esto es Presente 7. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Gracias. Como siempre recibimos tu casa, tu corazón, tu mente con mucha gratitud porque sabemos que estás dispuesto a escuchar palabras de Dios. Por eso nosotros cada día estamos estudiando la lección junto a ti en este espacio Presente 7. Y hoy es domingo 22 de marzo y tenemos una lección interesante como siempre, pero antes vamos a hablar con nuestro Dios. Cariñoso Padre, gracias te damos por este nuevo día que nos das. Gracias te damos por la oportunidad que nos das una nueva vez de estudiar tu palabra. Permite que cada uno de nuestros amigos que nos escuchan también puedan entender el mensaje que tú traes para ellos en este día. Estos favores lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Profesor, hoy es el primer día de la semana, domingo 22 de marzo, y tenemos una lección muy interesante. Y antes de saludarlo, ya lo saludé, pero antes de darle la palabra, quiero leer nuestro verso para memorizar, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. El título para toda esta semana: permanecer en toda la voluntad de Dios. Repito, permanecer en toda la voluntad de Dios. Y hoy tenemos como título Lecciones de Evangelización. Profe, ¿cómo está? Hola, muy bien, agradecido de Dios. Como dice la lección, pues den gracias a Dios por todo, hasta por las cosas malas que nos pasan. Sí. Porque algunas veces te pasan cosas que tú crees, ¿por qué me tiene que pasar eso a mí? Pero si yo hago tu voluntad. Pero ese es el problema, que vivimos en un mundo que está distorsionado, un mundo de problemas. Y algunas veces no es que tú tropiezas, sino que te hacen tropezar. Sí, sin uno querer. Y entonces ahí vienen las preguntas de ¿por qué me sucede esto si yo estoy haciendo lo bueno? Pero la Biblia nos dice, este verso a memorizar, que demos gracias, no solamente cuando llega lo bueno, no, sino en todo momento. Por todo debemos dar gracias. Y en el día de hoy, profe, estamos viendo esta lección que lleva por título Lecciones de Evangelización. ¿Y es que acaso cuando nosotros evangelizamos llegan lecciones a nuestra vida? Lo primero es entender evangelizar. Fíjate, hay 4 evangelios. El evangelio de San Mateo, que es el primero. El evangelio de San Marcos. El evangelio de Lucas. El evangelio de Juan. Los 4 evangelios. Y los 4 aparentemente dicen lo mismo. Que hay una persona amiga que siempre dice, ¿por qué repiten siempre lo mismo? Porque hay ópticas, usted ve las cosas desde su propia óptica. Mateo era un discípulo, un apóstol. El publicano, aquel que estaba cobrando los impuestos a la entrada de una ciudad y que trabajaba para un señor que era multimillonario llamado Zaqueo, que era el jefe de todos los publicanos. Sin embargo, Dios, Jesucristo en persona, fue y reclutó a Mateo. Entonces, ¿para qué lo reclutó? Para evangelizar al mundo. El evangelio, la palabra evangelio del griego guavangelio quiere decir buenas noticias. Ya no van a ser malas noticias, sino buenas noticias. Las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas. Entonces eso es lo que nosotros somos, evangelizadores, que llevamos buenas noticias a las personas de que Jesucristo puede perdonar tus pecados, que Jesucristo puede sanarte espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, moralmente,
físicamente, Dios está dispuesto a hacerlo. Y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Amén, amén. Y como usted dice, profe, ¿por qué se escribe tanto, se repite lo mismo en diferentes libros de la Biblia? A veces suceden cosas que hay testigos y usted dice, ¿quién vio eso? Una sola persona. Quizás no va a tener mucho valor, pero cuando aparecen 2, 3 y te hablan de lo mismo con sus diferentes perspectivas, su diferente forma de pensar, usted dice, no, pero fue verdad que sucedió eso. Esto lo digo por Lucas, por ejemplo, que era un doctor, y vemos cómo él es detallista y hace, o sea, toma algunos detalles que los otros escritores no tomaban, hablando de lo mismo. Entonces, la Biblia es sabia, no se El equivoca. que mejor ordenó las cosas, como se lo dice también, dedicada a Teófilo, un amigo de Lucas, se lo dedicó. Teófilo era como un escriba, y él le dedicó a ese muchacho, a ese joven, su libro, y se la ordenó, como se dice, bueno, para que la gente supiera cómo fueron los hechos de los apóstoles. Entonces, pero Mateo fue un testigo ocular, anduvo ahí con Jesús, él participó, él vio, escuchó, entonces supo. Pero Marcos nunca fue un apóstol. Sin embargo, el libro que más se consulta es el de Marcos. Mira qué cosa. Y se cree, como dije anteriormente, que era hijo del apóstol Pedro. Pedro tenía su esposa. Ustedes lo saben, y tenía sus hijos. Lo que pasa es que... ¿Y cómo usted sabe que tenía su esposa? Bueno, Jesús sanó su suegra. Exactamente. Entonces... Sí tenía suegra. Bueno, entonces... Yo quiero destacar también que Lucas se enfoca en una línea y Mateo se enfoca en otra línea. Busca la descendencia de Jesús desde el punto de vista de como descendiente de David. Pero otro se va por la línea descendiente ya desde Adán. Cada uno tiene una línea que es sacerdotal y otra de rey. Por eso Jesús es rey y sacerdote. Nosotros podemos ver en la lección de hoy que a diferencia de un líder distante que solamente da orden, Pablo muestra una necesidad genuina de conexión. Porque al enviar a Tíquico para que le cuente, él le dice, mira, háblale todo lo que a mí se refiere. Es como si él estuviera diciendo, mira, estoy en una situación difícil en la cárcel. Él no pretende ser estos líderes que nunca tienen problemas. No, yo no paso por dificultades porque yo soy perfecto, yo soy un líder. No, él estaba expresando que no era así. Y también vemos que Pablo tiene un lenguaje bonito para llamar a sus colaboradores. Él no le dice que son empleados ni que son sus asistentes, al contrario. Querido hermano, amado hermano, fiel ministro. Entonces esto nos revela que Pablo era un hombre que había forjado vínculos emocionales con esas personas. Cuando tú trabajas con las personas, con los amigos, los hermanos de la iglesia, personas que se te agregan y tú los llegas a estimar profundamente. Hasta más que tu familia de sangre. Claro, porque que esa gente han participado de tus sufrimientos, de tus problemas. Y déjame decirte algo importante. Tú te preguntas, ¿cómo difundió el apóstol Pablo el evangelio? 21.500 kilómetros que recorrió durante toda su vida. Andando a pie, no a caballo, ni en camello, ni en burro. Entonces... ¿Dónde dormía? ¿Cómo? Y algunas veces caía preso y hasta fue apedreado. Fue apedreado, tuvo náufrago tantas veces, azotado muchas veces. Utilizó centros comerciales para predicar su evangelio. Por ejemplo, Corinto y Éfeso. De hecho, están las ruinas ahí de Éfeso, que usted las puede ver. Usted le pide, por ejemplo, a Google que te muestre las ruinas de Éfeso. Yo tengo, por ejemplo, ahí en estampas grandes de las ruinas de Éfeso. Y las ciudades antiguas estaban situadas convenientemente, por ejemplo, las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, las 7 iglesias
estaban situadas a 100 kilómetros de distancia cada una. Y donde cada una de ellas llegó el mensaje que Pablo le quería llevar. Y él volvía siempre, las iglesias que él fundaba, al poco tiempo volvía a fortalecer y animar a los nuevos creyentes. Les enviaba cartas que recordaban que no se había olvidado de ellos y se preocupaba de su bienestar. Hacía colectas para los más pobres y enfermos. Ya tú mencionaste a Tíquico, que quiere decir afortunado, que era un fiel ministro, un consiervo de Dios. Él colectó para los pobres en Jerusalén. El mismo apóstol utilizó ese muchacho en 2 Timoteo 3:12, te lo dice. Fue a Creta, donde estaba trabajando Tito. En Tito 3:12 te dice eso. Se acompañó de Onésimo, converso de Pablo en Roma, que fue el muchacho esclavo que le robó a Filemón. Y esa mención de Onésimo es la prueba definitiva de que el mensaje que Pablo tenía funcionaba, porque era un esclavo que estaba fugitivo por algo que había hecho. Sin embargo, ahora regresa a la ciudad, no como un criminal. Y eso te enseña una lección también para mucha gente que están presos, que cuando la sociedad los rechaza y no le quieren dar empleo. Esos muchachos, yo conocí hombres que salieron de la cárcel, que duraron muchos años presos y fueron hombres muy fieles y son muy fieles. Porque cuando usted se arrepiente en una cárcel, su arrepentimiento debe ser verdadero. Y yo lo conozco, yo conocí inclusive pilotos presos y se arrepintieron de verdad, hicieron una obra lindísima para el Señor. Entonces, muchos de esos hombres que tú ves que mencionamos aquí, eran hombres arrepentidos, hombres que tenían su pasado. ¿Y quién no tiene un pasado? Todos tenemos un pasado. Bueno, entonces, ¿y qué noticias transmitieron ellos? Dice él, todo lo que a mí se refiere se lo hará saber Tíquico, Sí. amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, al cual he enviado a ustedes para esto mismo, para que conozcan lo que a ustedes les ayude y les conforte sus corazones. Es para que tú veas cómo trabaja el Señor. Y a Onésimo, por ejemplo, te dice, amado y fiel hermano, que era el muchacho que le robó a Filemón, Amado que es uno de ustedes. y fiel hermano. Todo lo que aquí pasa se lo hará saber él. Sí. Oiga, todo lo que aquí pasa. Es una... Ténganle confianza, Ténganle que confianza. Yo lo estoy mandando. Y no lo trata como cualquier persona, no, le dice es el fiel y amado hermano. Para que sepan, es que Pablo era un dirigente que sabía lo que estaba haciendo. Y si nosotros notamos, la forma de Pablo nos confirma que este ministerio no era como un invento, sino era un movimiento que era coordinado, porque Pablo sabía lo que estaba haciendo. Ya lo vimos con Onésimo, con Tíquico, y realmente Pablo fue una persona estratega y sabía lo que estaba haciendo. Como decimos en un buen dominicano, él no estaba trabajando a lo loco. 100%. Ya terminamos ahí con eso, entonces vamos a darle la conclusión. Realmente usted, profe, mencionaba hace un momentito de una cantidad de kilómetros y no existía vehículo, no había avión, o era en un burro, en un caballo o a pie para poder pues llegar a todo ese lugar. Estamos hablando de unos 21.500 kilómetros. Aproximadamente, porque pueden ser más. Sí, y esto no fue solo una hazaña física, sino un hilo que fue tejiendo una familia global. En ese tiempo se comunicó con muchos lugares, con personas que él enviaba, sus mensajeros, pero también ese mensaje, gracias a él, llega a nuestros días y tenemos que agradecer a Dios por Pablo. Bueno, el apóstol Pablo escribió 14 epístolas y se las dedicó a muchos de sus amigos y por eso las tenemos hoy nosotros aquí. Y al apóstol Pablo comienza a mencionar desde el libro de los Hechos, pero después en Romanos ya le escribió el libro de Romanos, el libro de Primera y Segunda de Corintios, Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Después te escribió otros libros más, para no mencionar todo, porque no es haciendo un estudio ahora de las cartas en sí. De Pablo. Bueno, el espíritu de profecía nos dice en el Cristo Triunfante del 9 de febrero, página 48, hay un párrafo que me gustaría leerlo para finalizar.
Y es que dice que los seguidores de Cristo debieran manifestar ternura y simpatía y un intenso deseo de impartir las verdades que serán vida eterna para todo aquel que las reciba. Y esto era lo que hacía el apóstol Pablo. Es bueno memorizar nuestro verso para toda esta semana, que lo encontramos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Muy bien, oremos. Padre nuestro, en este momento te saludamos nuevamente. Entramos a tu hogar y te agradecemos por permitirnos entrar. Amén. Queremos que también entren los corazones de las personas que escuchan estas cosas. Que tú seas con ellos. Pelee ese pleito que ellos no pueden pelear. Si tú no los ayudas, Señor, yo no podría ayudarlos más que lo que estoy haciendo ahora. Pero tú sí puedes ayudarlos. Queremos que los sigas ayudando, Señor, y les resuelvas sus problemas. Lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Lo hicimos en media hora. Llegamos al final de nuestro tiempo de estudio. Pero recuerda, la lección no termina aquí. La lección comienza mañana, cuando pongas en práctica lo aprendido. Gracias por ser parte de Presente 7, en la frecuencia que te acompaña siempre. Esperanza mía. Que la palabra de Dios sea tu norte hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue Presente 7.